Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor por un día más que podemos estar en vivo. Y le doy gracias al Señor por el privilegio que tengo de poder llegar a sus hogares. Vamos a empezar primero hablando sobre la justicia de Dios. Y quiero comenzar leyendo un verso que se encuentra en el Salmo 89, verso 4. Dice así: Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Esta misma frase, justicia y juicio son el cimiento de su trono, el salmista lo vuelve a repetir en el Salmo 97, el segundo verso. Con eso da un doble énfasis a la seguridad que el salmista tenía acerca de la justicia de Dios. Quiero también comparar el verso que se encuentra en el Salmo 154, verso 17, donde el salmista dice de esta manera: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Escogí estos dos versos porque aquí hay una combinación repetida de la justicia y la misericordia de Dios. Sin embargo, la justicia y la misericordia parece que son opuestas, ¿no? La justicia demanda que las cosas se hagan correctamente, mientras que la misericordia es el acto de compadecerse y de no darle el merecido que las personas se merecen. Así que la justicia y la misericordia son contrarios. Pero por lo que vemos aquí, nosotros nos damos cuenta que el secreto de la bondad de Dios está en combinar su justicia con su misericordia, para no darle al ser humano lo que realmente merece, aunque Dios claramente dijo: no tendré por inocente al culpable. Así que en la sabiduría de Dios, Él va a hacer justicia, pero la va a hacer con misericordia. ¿No es esto maravilloso? Porque mire, nosotros cometemos 20,000 faltas. A la verdad que Dios tiene más que razones para enviar castigos. Pero Dios no está apresurado. Él siempre dijo que Él era lento para la ira y grande en misericordia. Fíjese ahí, otra vez vuelve a comparar que aunque Dios es recto y es justo, y Él demanda que nosotros obedezcamos y hagamos las cosas correctamente, su misericordia es tan y tan grande que es capaz de buscar la forma. ¿Ve? Él no nos va a pasar la mano, no va a mirar para otro lado para no darse cuenta del mal que estamos haciendo. El Señor va a buscar la forma de que eso sea corregido. En otras palabras, que nosotros podamos entender que hicimos mal y podamos procesar este asunto arrepintiéndonos y yendo a Él para alcanzar de Él su misericordia. Y Él está más que dispuesto, eso era lo que Él quería. Fíjese, Dios no es un Dios que está deseoso de castigarnos. No es uno que está con un bate en la mano esperando que tú te equivoques para darte el golpe. No, al contrario. Es uno que nos ama y porque nos ama no quisiera tener que castigarnos. Por eso es que es tan paciente y por eso es que nos da tantas oportunidades. Yo creo que tenemos más que motivo por qué agradecerle a Dios. En el Salmo 19, el salmista David había dicho de esta manera: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando hablamos de los juicios, juicio es la sentencia que uno pronuncia. Cuando hay una persona acusada de algo, va al juez, delante del juez, el juez pronuncia el juicio, la sentencia, después de evaluar las cosas. Así que por juicio vamos a entender las declaraciones de Dios. Todo lo que Dios declara, todo lo que Dios hace y dice el salmista: los juicios de Jehová, las declaraciones de Jehová son verdad. Vamos a empezar por ahí. Dios no miente ni se deja llevar de la mentira que nadie le cuente. Todo lo que Dios hace es verdad y todo lo que Dios hace es justo.
Si nosotros leímos el verso 9, si nosotros leemos los versos alrededor de ese verso, en el Salmo 19, voy a empezar del 7, voy a leer del 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Bueno, el corazón de David era muy bueno para con Dios. Por eso es que Dios, refiriéndose a él, dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. El corazón de David estaba en amar a Dios y en comprender. ¿Ves? Ellos solo tenían la ley. Ellos todavía no tenían la Biblia completa. La ley se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés en el desierto. Estaba llena de mandamientos y de requisitos. Además de los 10 mandamientos, había una lista de ordenanzas para toda la vida diaria que tenían que ver con todas las cosas. Y el salmista dice, todas las cosas que hablan en la ley son perfectas. No podemos decir, bueno, esto está bien, pero esto no. Esto me gusta, pero esto no conviene. No, todo es perfecto. Y si nosotros atendemos a todo lo que Dios nos dice en la palabra, dice, eso convierte el alma. Cuando tú aceptas lo que Dios está diciendo, hace que tu corazón y tu alma se rindan a Dios. El testimonio de Jehová es fiel. O sea, las cosas que Dios ha venido haciendo, los hechos de Jehová a través de toda la vida, son de fidelidad. Y cuando tú sabes la historia desde el comienzo del mundo hasta el día de hoy, tú te das cuenta que eso te ayuda a ser más sabio, más entendido, porque entiendes, comprende el sentido, el propósito de Dios para la humanidad. Los mandamientos de Jehová son rectos. En otras palabras, está correcto. Está correcto todo lo que Dios ha mandado y por eso nuestro corazón se puede alegrar. Todo lo que Dios nos manda hacer es correcto que lo hagamos. Los preceptos de Jehová son puros. Precepto es lo que Dios manda. Si Dios te manda hacer algo, eso es puro. Eso no tiene mezcla de ninguna maldad. No hay doble sentido, no hay doble intención. Y cuando tú lees la palabra y tú estás mirando lo que Dios le agrada, lo que Dios no le agrada, eso te alumbra los ojos. En contraste con el enemigo que dice que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio, Dios te alumbra los ojos para que tú puedas entender cuál es su propósito y cuáles son sus planes para con nosotros. El temor de Jehová es limpio. Eso está bueno, que nosotros tengamos ese respeto. Cuando hablamos de temor de Dios no es que le tengamos miedo, sino que le tengamos ese respeto y esa reverencia porque Él es grande, altísimo, porque Él merece que nosotros lo adoremos. Cuando nosotros nos comportamos en una forma respetuosa hacia Dios y hacia su palabra, eso dice que es limpio. En otras palabras, es lo mejor que nosotros pudiéramos hacer. Y eso permanece para siempre, porque Dios permanece para siempre. Y ahí es donde termina diciendo que los juicios de Jehová, todo lo que Dios dice es verdad y es todo justo. Así que nosotros vamos a ver esa palabra juicios, que estamos diciendo que quiere decir declaración. Ustedes saben que la Biblia ha sido traducida en muchas ocasiones. Y la Biblia que nosotros tenemos ahora ha sido revisada porque desde que por primera vez se tradujo a nuestro idioma, primero había sido traducida posiblemente a otros idiomas, porque la Biblia originalmente, el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Para que llegara hasta nosotros tuvo que pasar un proceso de muchos años y muchas interpretaciones, traducciones, mejor dicho. Y quiero leer 3 diferentes traducciones de ese mismo verso. Los juicios de Jehová son todos justos.
La nueva versión internacional dice de esta manera: las leyes del Señor son verdaderas y cada una de ellas es imparcial. ¿Ven? Está traducido con otras palabras, pero el sentido nos ayuda. Las leyes del Señor, en vez de decir los juicios, dice las leyes del Señor son verdad, dice el salmista, pues a ellos lo tradujeron, es verdadera, las leyes de Dios son verdaderas y cada una de ellas es imparcial. Cuando él dijo que es todo justo, quiere decir que Dios ni está favoreciendo a uno ni al otro, sino que está imparcial, haciendo las cosas conforme a lo que él entiende que es la verdad. Entonces hay una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, y lo traduce de esta manera: las decisiones del Señor son siempre justas. Aquí en la versión nuestra decía los juicios de Jehová. Aquí dice las decisiones del Señor son siempre justas y absolutamente correctas. A mí me gusta mirar diferentes versiones porque le amplía a uno el conocimiento o el entendimiento de lo que quería decir originalmente ese verso. Hay una versión también que se hizo bastante popular que se llama Dios habla hoy. Y en esa versión dice así: los decretos del Señor, en vez de los juicios dice los decretos, o sea, lo que Dios ha declarado, son verdaderos y todos ellos son justos. Así que nosotros podemos darle un mejor entendimiento a la palabra cuando comparamos cómo ha sido traducida a través de los tiempos. Y entonces yo quiero ahora comparar este verso con otro que se encuentra en el Salmo 7. Los versos del 9 al 12, el mismo salmista David nos dice de esta manera: fenezca ahora la maldad de los inicuos. La palabra fenecer quiere decir que se acabe, que se termine. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Este salmo está muy interesante porque el rey David, a través de todos los años, vio mucha maldad, vio mucha injusticia, y yo me puedo identificar con eso porque nosotros, en el mundo en que vivimos, después de tantos años, todavía estamos viendo mucha maldad, todavía estamos viendo mucha injusticia, todavía estamos viendo mucha violencia, muchas cosas que no le agradan a Dios. Y su deseo era que Dios hiciera terminar la maldad de los impíos y estableciera al justo. ¿No ese es el deseo de todos nosotros? Que los que están haciendo lo malo se desaparezcan de alguna forma y que los justos pudieran estar al frente, pudieran gobernar, que los justos pudieran vivir en paz, que los justos pudieran organizar la nación completa en una forma que fuera más correcta que como están funcionando. Yo creo que ese es el deseo de todo ser humano en cualquier país donde usted viva. Pero hay algunos países que se exageran más que otros y hay algunos lugares donde los creyentes sufren más al ver las injusticias que se cometen en la vida. Y muchas veces nosotros clamamos a Dios por eso. Yo me imagino que usted también en alguna ocasión lo había hecho. Pero lo interesante de estos versos es que David está seguro que Dios es un juez justo. ¿Sabes tú que a pesar de toda la injusticia que hay en este mundo, Dios es un juez justo? Dios lo está mirando todo y Dios no está de acuerdo con muchas cosas. Mira lo que dice ahí: Dios está airado contra el impío todos los días. Eso no es que ya Dios no mira porque no quiere ver lo que está pasando. No, Dios lo ve todo y está muy molesto. ¿Por qué Dios no impide las cosas? Es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué Dios no interviene? Los tiempos están en las manos de Dios. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿vas a establecer tu reino ya? El Señor le dijo: a ustedes no les toca los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Dios el Padre es el que tiene, vamos a decir, el calendario y la agenda en su mano. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y este es el tiempo de la potestad de las tinieblas. Entonces Dios mismo le ha permitido al enemigo estar libre. Y como le ha permitido estar libre hasta el tiempo que Dios ha determinado, el diablo se aprovecha y hace cuanta maldad quiere, y todos los que se dejan convencer por sus pensamientos e ideas caen en eso. Hay naciones peores que otras. Hay algunas naciones que sus gobernantes se dejan llevar y abusan de sus mismos, de su misma población, y los maltratan. Hay otros que tienen mejores gobiernos, pero dentro de la nación hay un montón de organizaciones y cosas que están sueltas haciendo maldades, y todos, en donde quiera que nosotros vivamos, en alguna época de la vida, nos tenemos que enfrentar con personas que nos llevan la contraria, que tratan de hacerle mal a los creyentes, que tratan de burlarse, que tratan de limitarnos, de quitarnos nuestras libertades, de abusar de nuestros derechos, y nosotros se nos hace difícil la vida. No importa en qué país usted está, tendremos dificultades, eso es normal, y nosotros todos tenemos que luchar para mantenernos fieles a Dios y no dejarnos convencer por ninguna trampa, por ninguna insinuación que el enemigo trate de poner para quitarnos nuestra fe y nuestra esperanza. David sabía que Dios es un juez justo y que va a llegar un día en que Dios va a poner las cosas en su lugar. Ahora parece que el impío va ganando, pero quizás Dios le está dando cuerda. Cuando Dios empiece a recoger la cuerda, él tendrá que enfrentar a Dios, y cada uno dará cuenta a Dios de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí, cuando él dice, si no se arrepiente, Dios afilará su espada, está dando a entender que él sabe que la misericordia de Dios es tan grande que si el malo se arrepiente, lo perdona. Eso fue lo que le pasó a Jonás. No quería predicar en Nínive porque Nínive era una ciudad muy mala y él quería que el castigo de Dios les viniera. Pero Dios lo mandó, él fue, lo hizo, y la ciudad entera se arrepintió. El rey se arrepintió y Dios no envió el castigo. Y Jonás se enfureció. Dios, yo sabía. Jonás sabía que la misericordia de Dios es más grande, que puede sobrepasar hasta la justicia si el impío se arrepiente. Pero si no se llega a arrepentir, entonces le toca su castigo. Dios afilará su espada contra aquellos que no tuvieron arrepentimiento. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay ahí para nosotros y qué nosotros podemos hacer? Lo primero, mi querido hermano, es que nosotros tenemos que tener fe en Dios y confianza en Dios, aunque estemos viendo muchas injusticias. Sabemos que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Salmo 37 dice, no te alteres a causa de los impíos, no te confundas por los que hacen iniquidad, que parece que están floreciendo, parece que todo les está saliendo bien, pero les llegará su día. Nuestra esperanza es que cuando el Señor ponga las cosas en su sitio, el malo pagará por su maldad, y nosotros los que hemos sufrido seremos recompensados, porque el Señor dice que Él nos dará recompensa por todo lo que hayamos sufrido en esta tierra. Y el impío tendrá que darle cuentas a Dios. Un día Dios pondrá las cosas en su lugar. Esa es nuestra esperanza. Y la esperanza, dice el apóstol Pablo, no avergüenza. Aunque usted esté sufriendo mucho, siga confiando en la esperanza bienaventurada del día en que Dios ponga todo en su lugar, del día en que Dios recompense la fidelidad de los fieles, y el día que Dios le dé su justo castigo y merecido a los que han hecho maldad. Me gustaría mencionar las últimas palabras que Moisés le dio al pueblo de Israel ya antes de que él iba a morir. Ninguno de nosotros realmente sabe cuál es su último día de vida.
Pero Dios le habló a Moisés y le dijo, pon a cargo a Josué para que te sustituya, porque tú vas a ser reunido a tus padres. Así que ya él sabía que se le había terminado su tiempo y él dio un discurso. El discurso es grande, los anima a obedecer a Dios, los anima a cumplir los mandamientos. Bueno, les recuerda las bendiciones que Dios les ha prometido si obedecen y las maldiciones que le pueden venir si desobedecen y se apartan de Dios. Pero hay unos versículos que yo quiero leer en el capítulo 32 de Deuteronomio. El 3 y el 4 nada más, donde Moisés dice, proclamaré el nombre del Señor, reconozcan la grandeza de nuestro Dios, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas y sus acciones son justas. Él es Dios de verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Moisés había estado con esa nación en el desierto 40 años. La nación había ido quejándose, murmurando, tratando de decir que se buscaran otro líder, que querían regresar para Egipto. Por esa razón, Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. No fueron capaces, cuando ya estaban al borde de entrar, empezaron a asustarse, a decir, nos van a matar, ellos son más fuertes, ellos están mejor armados, nosotros no somos gente de guerra, vamos a perder. Y Dios se enojó tanto con ellos que no creyeran. Después que Dios le abrió el mar para que pasaran, ellos no creían que Dios los podía ayudar a entrar ahí y tener la victoria, que les dijo, ok, pues de verdad que no van a entrar. Pero en vez de matarlos a todos de una vez, se van a quedar aquí dando vueltas hasta que se vayan muriendo poco a poco. 40 años se tuvieron que quedar en el desierto. Esos 40 años no fueron fáciles, porque ellos tenían su mala costumbre de quejarse y de murmurar contra Dios. Y Dios varias veces les envió castigo. Hasta una vez mandó serpientes que los mordieran y se envenenaran con el veneno de la serpiente y murieran. Hubieron varias veces que Dios hizo castigo. Cuando el Coré se rebeló, Dios abrió la tierra, hizo que se tragara a Coré y a todos los que se habían rebelado contra Moisés. La nación había visto que Dios era capaz de castigar. Sin embargo, Moisés al final, después de los 40 años, les dice, reconozcan la grandeza de nuestro Dios, Él es nuestro protector. Ellos están viendo, ay, Dios está muy fuerte, está demasiado severo, nos castiga, pero Moisés les dice, Dios es nuestro protector. En otras palabras, Él es el que nos ha protegido de muchas cosas. Sus obras son perfectas, todo lo que Él hace es perfecto y sus acciones son todas justas. En otras palabras, le está diciendo, Dios es bueno y todo lo que Él hace es con buen propósito. Pero si ha tenido que castigar, no es porque eso era lo justo. En otras palabras, se lo buscaron. No fue porque Dios tuviera mala intención hacia el pueblo, sino que el pueblo ofendió a Dios y se merecía ese castigo. Entonces termina ese verso diciendo, Él es Dios de verdad. En otras palabras, no es que Él te sacó de Egipto y ahora no te quiere llevar a la tierra. Dios es verdadero, pero ustedes fueron incrédulos. Entonces, a causa de la incredulidad, Dios ha tenido que hacer estas cosas. Eso no era el plan original de Dios. Dios no los sacó de Egipto para tener los 40 años vagando. Pero la incredulidad de ellos se buscó que tuvieran que estar 40 años vagando en el desierto. Y luego les termina diciendo, en Él, o sea, en Dios, no hay injusticia. Lo que le está diciendo es, no se pueden quejar. Lo que Dios hizo era justo. Y nosotros tenemos que aceptar que lo que Dios hizo es justo. Moisés lo que quería era que ellos engrandecieran o reconocieran la grandeza de Dios. Que Dios era su protector, no su enemigo, querido amigo. Aunque a ti te estén pasando cosas difíciles, aunque estés pasando pruebas duras, Dios no es tu enemigo, Dios es tu protector. Las cosas malas pasan como consecuencias y no quiero decir que
es consecuencia de algo que tú hiciste, es consecuencia de la nación completa, es consecuencia del pecado desde el tiempo de Adán, es consecuencia de que por la caída del hombre, este mundo completo está deteriorado. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios justo y que todo lo que Él hace es correcto. Que Dios no tiene malas intenciones, como Él le dijo a Jeremías, los planes que yo tengo para ustedes son de bien y no de mal. Dios quiere nuestro bien. Él nunca desea nuestro mal. Pero a veces las decisiones que nosotros tomamos nos llevan a consecuencias que no son buenas. Nosotros tenemos que admitir que Dios es justo en todo lo que hace y en todo lo que dice. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo donde reina la injusticia, la maldad y la violencia. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo es el mismo diablo. Y la Biblia dice que él tiene cegado la mente de los incrédulos, los ojos de los incrédulos están cegados para que no vean la luz del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vivimos en un mundo de maldad y la mayoría de la gente no son cristianos, no son creyentes, no le tienen temor a Dios. Por lo tanto, no entienden y se dejan llevar de lo que el enemigo les está poniendo en sus mentes. Quiero concluir con unas palabras del mismo Señor en la última oración que Él hizo por sus discípulos. Se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y ya al final de la oración, el Señor, refiriéndose a su Padre, le dice: Padre justo. Él se había dirigido a Dios en muchas maneras: Padre nuestro, Padre santo, Padre bueno. Pero en esta oración de intercesión le dice: Padre justo. Y fíjese lo que le había dicho. Acababa de decir: Padre, aquellos que tú me has dado, yo quiero que donde yo voy ellos también vayan conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces ahí es que dice: Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. No sé si ustedes cogen la idea. ¿Ve? Está orando por sus discípulos, es la última vez que va a hacer oración. Hasta ahora Él estuvo con ellos, siempre los enseñó, los dirigió, los guió, los ayudó en todo, pero ya Él no va a estar. Entonces su última petición es: Padre, donde yo voy, yo quiero que ellos también vayan. Eso es lo que Jesús está considerando que es lo justo. Porque ahí le dice: Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han creído. En otras palabras, el Señor considera que lo justo es que tú y yo, y todos los que han creído en el Señor, todos los que aman a Dios y les sirven de corazón, lo justo es que el Señor los lleve a morar en su presencia, que puedan llegar a ver a Dios. En este caso Jesús había vivido como humano y Él quería que sus discípulos vieran la gloria que Él había tenido desde antes de la fundación del mundo, que no lo vieran como un mero ser humano. Por eso no nos gusta cuando vemos que la gente pone a Jesús en el crucifijo y lo miran como con pena: pobre Jesús, porque eso sucedió, pero ya eso pasó. Y hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre en forma glorificada, y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo veamos. Que Él pasó todo ese sufrimiento, pero era un proceso para salvarnos, y ahora Él está en gloria. Y un día usted y yo podamos también llegar allá y compartir y disfrutar de la gloria del Señor. Eso es lo justo. El Señor estaba considerando que lo justo es que, aunque tú y yo no somos nadie, y aunque tú y yo estamos llenos de faltas y de errores y no nos merecemos nada, por haber creído, por haber conocido al Señor, por haberle servido al Señor,
Porque cuando tú y yo nos entregamos al Señor, nuestros pecados fueron perdonados y fueron borrados. Ya el Señor no nos mira como meros pecadores, sino que nos mira como sus hijos. Hemos sido justificados por la fe, ahora somos herederos de la gloria eterna. Querido hermano, Dios es un Dios justo y todo lo que Él hace es correcto, todo lo que Él ha dicho es verdad, todo lo que Él ha dicho es verdadero y bueno. Mientras nosotros estamos llenos de faltas y de errores, que en realidad no merecemos nada, la gracia y la misericordia de Dios nos ha dado la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Y nos ha hecho herederos de todas sus promesas. Por tanto, lo justo es que si nosotros le hemos sido fieles a Dios en medio de este mundo deteriorado por la maldad, por la violencia y por la perversión de la humanidad, si nosotros hemos podido permanecer fieles hasta el final, confiando en las promesas de Dios, aunque en este momento estemos pasando, como dice el apóstol Pedro, por diversas pruebas, si nosotros no cedemos a la tentación de seguir la corriente de este mundo, sino que en vez nos aferramos a creerle en Dios y a someternos a su palabra, entonces lo justo es que Dios nos reciba en gloria y recompense por lo que tuvimos que pasar en este mundo. Seámosle fieles al Señor, mi querido hermano. Parémonos firmes en nuestro lugar y usemos la autoridad de Dios cuando es necesario. Hagamos la diferencia en medio de este mundo perdido. Brillemos con la luz de Dios. Seamos el faro que alumbra en medio de la oscuridad. Peleemos contra las fuerzas del enemigo valientemente, sabiendo que cuando pedimos cosa alguna conforme a su voluntad, Él nos soluciona. Bueno, mi querido hermano, no me quiero extender demasiado. Eso va a ser todo por hoy. Dios me los bendiga a todos. Ha sido un placer poder llegar a sus hogares. Soy la pastora Raquel Martínez.